Bueno, buenas tardes a todos, bienvenidos de nuevo. Vamos a hacer un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. Han sido solamente dos sesiones, con esta sería la tercera. Y bueno, entonces, también hoy vamos a ir realizando algunos ejercicios, entonces son ejercicios sencillos. La dinámica va a ser esta, les dejo un ejercicio, lo realizan y suben su resultado aquí en el Teams, me envían como si fuera un mensaje, ¿no? ¿Vale? No a todo el grupo, solamente a mí. Y bueno, de esa manera podemos ir checando, verificando que pues están haciendo los ejercicios. Bien, ya en la semana pasada estuvimos viendo algunos tipos de básicos de variables. Aquí tenemos una tabla que nos puede resumir algunas de estos tipos. Por ejemplo, ya vimos los booleanos que tendríamos valores verdadero y falso. La representación pues es un bool. Los valores de tipo o datos de tipo entero, los valores pues serían los elementos de los enteros y la representación es con int de integer, los complejos, valores complejos y la representación complex de punto flotante, que esto sería más o menos como los reales, pero no del todo. Sale ya más adelante, quizá veamos por qué no es del todo todos los números reales, pero bueno. Y esos tienen la representación float y también cadenas de texto. Aquí tengo un problema vamos ahí a editarlo de una vez, de texto o string, ¿sale? Entonces estos son caracteres, o sea, letras, palabras, y la representación pues sería str. Bueno, eso más o menos lo vimos. Estas notas ya esta semana, se los juro, las subo, ¿no? Acá, ¿sale? Para cualquier cosa, ¿no? Si quieren tener estas notas, las voy a subir en PDF, ¿vale? Entonces ahí se puede hacer también acá, digo, para que ustedes también lo puedan hacer. Pueden aquí guardar como, fíjense que hay varios formatos, entre ellos guardar como PDF vía látex. Entonces eso quiere decir que si en mi máquina, vamos a pensar que estoy en una máquina en Windows, no tengo instalado, digamos, las librerías para látex, entonces no se podrá guardar en látex. Igual en Mac, en Linux, ¿no? Entonces, esto es vía látex, necesito las librerías adecuadas. Bueno, eso fue un pequeño paréntesis. Bueno, eso ya lo vimos la semana pasada y algunas cosillas. Esto también ya lo vimos, déjenme ver. De los otros tipos de datos, vimos un poco de listas, tuplas, y bueno, ahora vamos a ver así muy brevemente los diccionarios. Entonces déjenme irme a la parte de diccionarios. Mm, Diccionarios, aquí está. Entonces dice, mientras que a las listas y tuplas se accede solo y únicamente por un número de índice, eso lo veíamos en la semana pasada, porque no podríamos poner como print una lista, el elemento cero, bueno, que sería el primer elemento. Recuerden que empieza desde cero en Python. Bueno, es lo que dice acá, es mientras que a las listas y las tuplas se accede a solo y únicamente un elemento, o por el número de índice, perdón, los diccionarios permiten utilizar una clave para declarar y acceder a un valor. Fíjense, entonces acá un ejemplo de un diccionario. Entonces dice, aquí le hemos puesto mi diccionario, igual, y fíjense en el formato, ¿no? de esto. Entonces, eh, inicio con una llave, escribo entre comillas simples, aquí solamente es lo que ustedes quieran, password 1, clave 1, alguna cosa, ¿no? Y dos puntos, su valor. Fíjense que aquí yo le he puesto, o sea, pueden poner letras, aquí le he puesto string, ¿no? O sea, esto sería una cadena de caracteres, ¿no? Pero si puedo ponerle aquí valor 1, de hecho abajo ahí está el ejercicio, ¿no? O el ejemplo. Entonces, vamos así, clave 2 o password 2, lo que ustedes gusten, su valor. Acá he puesto esto es solamente porque, fíjense que para que no se vaya así, y me estoy tardando ahí en buscar, o sea, en hacer esto, podemos nosotros introducir este operador, ¿vale? Entonces, nada más nos aseguramos de que
de que lo haya entendido bien, ¿vale? Por ejemplo, ahí le pongo el slash y ahí queda abajo, lo corro porque si no, puede ser que a veces no quede bien. Ahí está bien. Entonces, he puesto esto, digamos, solamente para que no, la línea no se extienda hasta por allá, sino que se ponga abajo, ¿sale? Bueno, y así, ¿no? Entonces vamos poniendo claves y valores. Entonces, si imprimo mi diccionario, pero fíjense, aquí ya estoy accediendo eh, a la clave 2. Entonces tenemos aquí la clave 2 y en este caso tiene un valor de string, valor 2. O sea, en este caso esto es lo que me tendría que mostrar. Salida valor 2, lo corremos y efectivamente pues lo que me imprime sería el valor. ¿Sale? Solamente es un ejemplo de diccionario. Más adelante quizá usemos esto en algún ejercicio. Permítanme ver aquí el chat. Los demás sí están viendo mi pantalla, que Osmar dice que no ve que estoy compartiendo la pantalla. No sé los demás. Yo sí la veo. Sí la Ok, veo. sí, sí, entonces va a ser que es un problema tuyo, Osmar. No sé si puedas checar. Bueno, vamos a continuar. Bueno, otro ejemplo de mi diccionario 2. Entonces les decía aquí otra vez, clave 1, password 1, ustedes lo que gusten, ¿no? O sea, pueden cambiarle allí. Y aquí le estoy dando valores, ¿no? Entonces pueden poner aquí un número, lo que ustedes quieran, password 2 y así, ¿no? Entonces se imprime mi diccionario 2, la clave 7 o el password 7. Entonces lo que me va a imprimir ahora sería el número 7. ¿Sale? Bien, entonces eso un poquito de los diccionarios. También un diccionario permite eliminar cualquier entrada. Bueno, eso también lo podríamos hacer con las listas y las tuplas, pero fíjense, acá dice del, o sea, con el operador del de mi diccionario, sería este diccionario, eliminar la clave 2. Entonces, lo que me estaría eliminando acá sería toda la clave 2 y su valor, obviamente. Entonces, hago eso, imprimo. ¿Cuál sería entonces ahora el resultado de mi diccionario? O sea, inicialmente era esto. Y entonces, si hemos eliminado clave 2, pues eso ya no tendría que aparecer. Y efectivamente, a la hora de imprimir, imprime clave 1, su valor, sería esta primera parte. Luego iría clave 2, pero es lo que hemos eliminado. Entonces solamente nos pondría clave 7 y su valor. ¿Sale? Entonces, nada, eso sería. Aquí, fíjense que lo voy a correr. Voy a correr primero esto. Eso también, pero bueno, nada más para que. Y ahí está. Si lo vuelvo a correr, capaz que me sale un error. A ver, vamos a ver. Sí. ¿Saben por qué? Porque, digamos, se actualizó al valor, al último valor donde ya no tenía la clave 2. Entonces, si le vuelvo a eliminar, pues no tiene esa entrada. Entonces, ¿cómo la vas a eliminar? ¿Sale? Entonces, por eso es que, o sea, si lo ejecuta más de una vez, pues les va a salir un error. ¿Sale? Entonces, ahí otra vez y ya. ¿Sale? Al igual que en las listas, en las tuplas, en el diccionario también se les permite modificar los valores. ¿Sale? Es decir, fíjense acá, de mi diccionario 2, era mi diccionario 2, ahí está. Entonces, de mi diccionario 2, voy a modificar el valor de la clave 1. ¿Sale? Clave 1 en diccionario 2 tenía el valor de 1. Y entonces, acá se lo voy a cambiar por un string, o sea, un nuevo valor. Y imprimimos, ¿sale? A ver, vamos a ver. Y ahí está. Entonces, en la clave 1, efectivamente, le puedo cambiar su valor. Eso también lo podríamos hacer en las tuplas y en las listas. ¿Sale? Bueno, entonces, no es que sea lo único, pero solamente hay un pequeño resumen de diccionarios que nos faltó en la semana pasada. Y bueno, vamos a seguir. Ya estábamos en esta parte de estructuras de control de flujo. Y bueno, entonces vamos a continuar ahí, un poquito, a ver, vamos a ver algunos otros ejercicios. Fíjense, bueno, vamos a resumir otra vez. Entonces, tenemos
Entre las estructuras condicionales, tenemos pues las que vimos la vez pasada, LIP y cosas así. Entonces, fíjense, dice, en la vida diaria actuamos de acuerdo a la evaluación de condiciones, ¿no? De manera mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, es un ejemplo, ¿no? Dice, si el semáforo está en verde, entonces puedo cruzar la calle, ¿no? Si no es así, pues espérate, ¿no? Espérate a que el semáforo se ponga en verde o lo que sea, ¿no? Dice, a veces también evaluamos más de una condición para ejecutar una determinada acción. Por ejemplo, si llega la factura de la luz y tengo dinero, pues me voy a un bar, ¿no? No, pues pago el recibo, ¿no? Entonces, son ejemplos, ¿no? Entonces dice, para describir la evaluación a realizar sobre una condición, se utilizan operadores relacionales o de comparación, que esto también ya lo habíamos visto. Entonces aquí un pequeño resumen, o sea, con una tablita de estos operadores de comparación, ¿no? Entonces vimos, por ejemplo, allí el igual igual, que significa igual que, ¿no? Entonces un ejemplo, 5 igual a 7, bueno, pues esto es falso, ¿no? Diferente de, que sería con signo de admiración hacia abajo, igual. Entonces esto es el distinto que. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner un protón es distinto de un neutrón. Bueno, pues eso es verdadero, ¿no? Menor, mayor, que ya los vimos, ahí los ejemplos, y sus valores de verdad. Menor o igual, y bueno, eso ya lo hemos visto, ¿sale? Solamente hay un pequeño resumen, que es lo que les pondré allí en las notas, ¿no? Y bien, también para evaluar más de una condición simultáneamente, o sea, podríamos checar si algo es igual a esto y es menor o mayor o es diferente de otro valor. Entonces podríamos también usar los operadores lógicos. Entonces, entre ellos tenemos el operador lógico AND, o sea, el I. Entonces, aquí tenemos un ejemplo, 5 es igual a 7 y 7 es menor que 12. Fíjense que así, aquí tenemos los resultados, es decir, 0 es falso y 1 es verdadero. Entonces, aquí 5 es igual a 7, pues es 0, o sea, eso es falso, ¿no? Y 7 menor que 12, pues eso es verdadero. Entonces tendrías un 1, pero como esto y esto se tendría que cumplir las dos condiciones, pues entonces el resultado final va a ser falso, ¿no? Otro ejemplo más, 9 menor que 12, eso es cierto, por eso tienes un valor de 1. Y 12 es mayor que 7, pues también eso es cierto. Entonces 1 y 1 y 1, entonces se cumple y entonces el resultado final sería verdadero, ¿no? 9 menor que 12 y 12 mayor que 15, pues esto es cierto y esto es falso, entonces tienes 1 y 0, entonces eso sería falso, ¿no? El resultado final. Tienes otro operador que sería el o el OR acá. Entonces 12 es igual a 12 o 15 es menor que 7, pues 12 es igual a 12, eso es cierto, ¿no? O el 15 es menor que 7, aunque esto es falso, o sea, esto tiene un valor de 0, pero como es OR, el resultado final, pues es verdadero, ¿no? Porque se cumple una de las dos condiciones solamente y entonces está bien. Otro ejercicio, otro ejemplo más, 7 mayor que 5 o 9 menor que 12, pues tienes 1 y 1, entonces eso es verdadero, el resultado final. También tienes otro operador que sería el XOR o el excluyente. En este caso, fíjense, funciona de esta manera, ¿no? 4 es igual a 4 o XOR 9 es mayor que 3. Entonces, 4 es igual a 4, tiene un valor de verdad bueno, tiene un valor de 1, ¿no? Porque eso es cierto. Y 9 es mayor que 3, eso también es cierto. Entonces, en el XOR o excluyente habría que checar el diagrama, ¿no? O la tabla de verdad, y ahí vemos si es verdadero y verdadero, el resultado es falso. O 0, 0 y es falso. O sea, simplemente es verdadero si es algún 1 y un 0, ¿no? Debes declarar el valor de 0 y 1 a falso y verdadero. Por ejemplo, poner falso, verdadero igual a 0,1. Ah, ya, sí. Sí, aquí, exacto. Aquí yo le puse el resultado 0, 1, pues solamente como para... ¿Lo declaraste arriba o cómo lo escribes en la máquina? Sí, no, acá, digamos, solamente habría que declararlo. O sea, si lo escribo en Python, o sea, esto aquí... pues, sí, esto está editado, o sea, es como en el pizarrón, ¿no? Sí, exacto. En Python habría uno que decirle, si es falso, le vas a dar el valor 1, digo 0, ¿no?
Y si es verdadero, pues 1. Sale esto de donde dice resultado, esto yo lo estoy poniendo nada más para fines de ilustrar, ¿no? Como nuestra tabla de verdad, ¿vale? Pero bueno, se entiende, solamente son, si es necesario usar, como dice acá, vamos a hacer más de 2 comparaciones, bueno, vamos a tener que usar esto y esto, o excluyente. Casi del XOR normalmente no se usa mucho, pero por ejemplo, si nos queremos ir, creo, en esto de Quantum Machine Learning, se usa mucho el XOR, por alguna razón, ¿no? Bueno, ya después veremos. Ah, ya, es que esto es texto, o sea, aquí le puse Markdown, y es una tablita, de hecho, pues ahí está, o sea, esto solamente es, digamos, información, ¿sale? O sea, no estoy escribiéndolo en una celda de código, ¿sale? Hay que tener cuidado con eso, ¿no? O sea, sí, esto es una tabla. Entonces ahí está en Markdown, de hecho. ¿Vale? Pero bueno, a ver, dice, las estructuras de control de flujo condicionales se definen mediante el uso, esto ya lo habíamos visto, dice, mediante el uso de 3 palabras clave reservadas, pero bueno, ahí nos quedamos en la clase pasada, o sí, en la semana pasada, el if, que sería el sí, el elif, que sería si no, sí, o sea, el elif es un else if, ¿no? O sea, es si no, sí, y el else es simplemente si no. Entonces vamos a ver ejemplos. Ya habíamos visto algunos, pero vamos a estar con este del semáforo. Entonces aquí ya esto sí es código, ¿no? Dice, sí, vamos a escribir esto. Dice, si semáforo está en verde, cruzar la calle. Si no, esperar. Entonces aquí sería un if algo en verde, entonces imprime cruzar calle. Si no, entonces sería el else, ¿no? O sea, no estamos usando un elif, sino que un else. Entonces, fíjense, entonces dice, por ejemplo, aquí cambiar color de semáforo. Esto es un comentario, ¿no? Entonces yo inicio semáforo, está en verde, ¿sale? Esto es un string, ¿no? Entonces dice, si semáforo es igual a verde, entonces imprime cruzar calle o cruzar la calle. Si no, imprime espera. ¿Sale? Allí podríamos agregar nosotros el if, ¿no? O sea, si no, sí, o sea, podría poner aquí, si semáforo está igual a verde, cruzar calle, y podría escribir antes del else, eh, el if, semáforo igual a, o sea, otra condición, amarillo, espérate muy poquito, ya casi vas a poder cruzar, no sé, ¿sale? Pero bueno, esa es la idea, ¿no? Esto ya más o menos lo habíamos visto, solamente para, como manera de resumen, ustedes pueden aquí cambiar el valor del semáforo, pueden ponerle, por ejemplo, no sé, rojo. De hecho, no estoy haciendo todos los casos, solamente no se cumple la condición, y entonces sería a else, ¿no? A si no, pues realiza la otra. Así es, ¿no? Le pongo en rojo, y entonces, como no se cumple esta condición, se va al si no, imprime, espera, ¿sale? O realiza esta acción. Entonces ahí solamente es un ejercicio. A ver, entonces, ustedes van a hacer A ver, dice, si gasto hasta 100, dice hasta 100, es decir, lo incluye, ¿no? Dice, si gasto hasta 100, vamos a pensar pesos, pago con dinero en efectivo. Si no, sí, fíjese, aquí, bueno, a lo mejor es mi redacción, ¿no? Pero aquí es un si no, sí, ¿sale? Si no, si gasto más de 100 pesos, pero menos de 300, pago con tarjeta de débito. Y luego, si no, pago con tarjeta de crédito, ¿sale? Entonces, a ver, háganse este ejercicio. Entonces, ahí está. Entonces, para los que estamos ahí en línea, si quieren realizar el ejercicio, pues, si lo realizan, me envían aquí en el Teams su resultado, ¿no? Puede ser un pantallazo nada más, o una imagen, lo que ustedes quieran, o el texto, el código incluso, ¿sale? O sea, copian el código y me lo pegan ahí en un mensaje.
Ahí se ve Isabel. Ya se ve el texto. Los demás sí ven, o sea, hay que hacer el ejercicio, ¿no? El texto, o sea, del problema es este. Estoy aquí marcando. Sí se ve, ¿no? Los demás, no sé si me puedan decir si se ve o no. Sí, se ve, se ve. Sí, sí, sí se ve. Ok, ok. Entonces sí, Isabel, hasta acá. Lo demás, pues ustedes lo tienen que hacer. Es un ejercicio. Bien, a ver, vamos a mostrar, no es la única forma, de verdad que no es la única, y seguramente esa es la idea. Habrá muchos que empiecen a hacer los códigos de una forma más optimizada, ¿sale? Esa es la idea. Con Python, pues la idea es que todos vayamos aprendiendo, pero muchos, si se ponen las pilas, seguramente van a aprender más que cualquiera de nosotros, ¿no? Bueno, al menos que cualquiera que, bueno, al menos que yo creo que seguramente
saber más, ¿no? Entonces, esta es una forma, a ver, como dice acá, esto es un comentario, cambia el valor de compra. Entonces, le pueden poner compra o gasto, como gusten. Entonces, por ejemplo, yo aquí le puse 500, pero vamos a ver el ejercicio después. Lo importante es esto es lo que dice acá, dice, si compra, es decir, si gasto es menor o igual que 100, que eso me indica aquí un hasta 100, es decir, que puede ser igual a 100, 2 puntos, entonces se imprime, pago con dinero en efectivo, ¿sale? Luego dice, si no, sí, entonces el si no, sí es un elip, ahí arriba ya lo dije, ¿no? Entonces, un elip, si compra es mayor que 100 y, recuerden, por eso puse la tabla allí de los operadores lógicos, y compra es menor que 300, 2 puntos, imprime, el pago será con tarjeta de débito. Si no, recuerden que el si no es un else. Entonces, si no, imprime, pago con tarjeta de crédito. Eso quiere decir que si no se cumple ninguna de estas dos condiciones, seguramente el gasto que estoy haciendo, pues no está, no es menor a 100 pesos, ni tampoco está entre 300 digo, entre 100 y 300, puede ser arriba de, o sea, 301 o cosas así. ¿Sale? Entonces, ustedes allí pueden ir cambiando. Por ejemplo, aquí yo le puse compra igual a 500. Entonces, pues ya queda acá. Entonces, eso lo voy a pagar con tarjeta de crédito. Pueden cambiar, por ejemplo, si pongo 301, ya se está saliendo de acá. Entonces, también me va a salir que pague con tarjeta de crédito, ¿no? A ver, pues sí. Si estoy en el 300 pues tampoco lo incluye, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si quiero incluir el 300? Pues tendría que ser aquí un menor o igual. Entonces, si mi compra fue de 300 pesos, entonces puedo pagar con tarjeta de débito, ¿sale? Ya ahí se puede modificar a nuestro gusto, ¿no? Entonces, vamos a pensar que hice una compra compré una orden de tacos, de canasta. ¿Cuánto cuesta una orden de tacos? 30 pesos ahora o 20, 25, vamos a poner 25. Bueno, tengo que pagar en efectivo, ¿no? O sea, seguramente no va a haber chance de pagar con tarjeta de débito. Pero bueno, es un ejercicio solamente. Muy bien, excelente. Ya me enviaron ahí sus resultados. Muy bien, muy bien, muy bien. Una pregunta. ¿Sí? A mí me marca error porque cuando cuando escribo un renglón, por ejemplo, compra igual a 25, le doy Ajá. enter y se supone que el if lo pone debajo de, por ejemplo, la letra C. Y luego después del número 100 le doy enter y me pone el print a donde debe de ir y el if a donde debe de ir. Pero a mí no, me los pone en lugares diferentes y entonces yo tengo que estar poniendo los espacios, o sea, mover con un tab o regresar un Ya. espacio. ¿Por qué me hace eso? Y entonces me marca error de que no están en el lugar correcto el if, el else, o sea, no me lo hace automático, o qué estoy haciendo, algo estoy haciendo mal. Híjole, la verdad que, bueno, por ejemplo, a mí me hace eso cuando copio, o sea, si estoy escribiendo en otro editor de textos o en un Ajá. script y copio y pego, pues no me respeta el espaciado. Bueno, eso me pasa cuando hago eso, pero si es desde acá, no Ajá, debería. no Sí, debería. no debería. Es extraño que haga eso. Sí, y sí Sí, me sí, los sí. pone diferente, y entonces yo ya sé cómo, digamos, debajo de un if debe de estar el else, ¿no? Y ya Ujú. entonces ya yo los muevo, pero si un día no le atino, no lo hago bien, me marca error, ¿no? Claro, o Bueno, sea, lo que usted dice es, por ejemplo, si hago esto, le doy enter, no me pone donde debería ir, ¿no? O sea, lo pone en ajá, otro lugar. más Híjole, adelante, por ejemplo, claro, ajá. claro, sí, bueno, y entonces, pues va a salir otra cosa, ¿no? Cuando Sí, le doy el enter, me marca, ajá, me hace algo diferente o me marca error de sintaxis. claro, claro, claro. Sí. Híjole, no, la verdad no sé, es extraño, realmente es extraño. Es con un enter nada más, ¿verdad? Me coloco al Sí, final del renglón y le doy enter y debería de hacerlo. sí, claro, o sea, 2 puntos y le doy un solo enter y ahí está. A Ok. menos que su teclado esté configurado de alguna forma
que no lo entienda Jupyter Notebook, o sea, puede ser eso también. Bueno, lo voy a checar. Entonces, Sí, claro. ya me quedó el ejercicio, entonces lo mando Sí, ya muchos me lo enviaron acá directamente en el chat de todos, pero la idea es que me lo envíen nada más a mí, ¿no? Digo, Ok. para que los demás también tengan chance de hacerlo, ¿no? Muy Ajá. bien. Y perdón por la ignorancia, pero ¿cómo lo mando nada más a ti? Ah, ya, híjole, desde aquí en Teams, ajá, hay que irse al chat. A Ajá. ver, aquí tendrían que irse, pero, La que te está hablando, puedes seleccionarla. a ver acá, Es esta, ¿no? poner, no, pero no me da. ¿Quién te ha escrito algo? Ah, no, a ver si me puede escribir en el chat, por favor, y ya aquí le contestamos, a ver Ajá, si. le puse hola. Oh, exacto. A ver, entonces acá. Ok. Y ahí creo que ya se va. Bueno, no sé si sea privado eso. Creo que no, No. responde a todos. A ver, hola. Sí, no, a todos responde, ¿no? Bueno, si no puede mandarlo aquí a todos, no pasa nada, ¿no? O sea, son Ok, está solamente bien. ejercicios Para sencillos. diferentes. Ok, gracias. Sí, sí. Bueno, bueno, vamos a continuar. Hasta acá también alguien preguntaba por dónde lo subimos. Sí, para los que puedan mandarlo por chat privado, nada más a mí, adelante, sí. Si no se puede, bueno, pues no pasa nada, ¿no? A todos, no, no pasa nada. No hay problema ahí. Muy bien, vamos a continuar. Entonces, bueno, esto ya lo habíamos visto en la clase pasada, que le pusimos varios valores y bueno, estuvimos jugando con eso. Vamos a continuar. Esto ya lo habíamos visto. Ah, bueno, a ver, otro ejercicio. Eh, dice, usando condicionales, encuentre el valor, bueno, sí, el más pequeño de estos tres números reales, A, B y C. ¿Sale? Obviamente, después habría que ponerle valores a B y C, ¿no? Para compilarlo, pero el ejercicio es eso, ¿no? O sea, ¿cómo lo escribiríamos en código? Usando condicionales. O sea, tengo tres números reales, A, B y C, y quiero saber cuál es el más pequeño de ellos. Entonces, a ver, traten de hacerlo. Es un poco parecido a lo que ya hicimos, pero ya después le pueden dar valores a B y C, ¿no? O de hecho pueden hacerlo, pero la idea aquí es escribir como que cómo harían el código, ¿no? O sea, el código que me va a checar usando if en este caso, ¿no? Y operadores estos de A, y esto y esto. Hola Laura, se cortó, no, aquí seguimos, no sé a qué te refieres. Dejé este ejercicio, ¿sale? Igual con if, eh, encontrar el valor más pequeño de tres números reales A, B y C, ¿sale? Eso es lo que hay que hacer, escribir un código en Python usando if. Y obviamente, pues puedes usar
los operadores AND, OR o lo que sea necesario, ¿no? A ver, para los que ya han usado Python, obviamente hay una función que se llama el mínimo, ¿no? El min o el max. Pero aquí la idea es usar if, ¿no? Y bueno, el doctor Lorenzo ya nos dio la solución. O sea, lo único que tienes que ir haciendo es, si A es menor que B y B es menor que C, imprime A es menor que, A es el menor, ¿no? Pero podrías imprimir directamente A es el menor. Si no, sí, ahí podrías hacer un si no, sí. O sea, si no se cumplió esa condición, entonces puedes irte con el segundo, ¿no? O sea, B menor que C. Sí. B es menor que A si no se cumple, no de la comparar con. Exacto. Entonces, B menor que C, si ese es el caso, entonces imprime el menor es el B. Y si no, ya ahí sería un else al final. Si no, pues el mínimo es el C. Solamente es de comparación. Entonces, esa sería la solución. Aquí ya, a ver, vamos a ver. Isabel ya me lo envió. Ujú, correcto. Muy bien, Isabel. Es correcto. Muy bien. Entonces, les decía, esto en Python ya existe una función que nos saca el mínimo, ¿no? Pero bueno, solamente como para practicar cómo lo podríamos hacer con un if, ¿vale? Obviamente habría que darle valores después a B y C para que nos imprime algo, ¿no? Entonces ahí nos esperamos un minutito más. Ya tenemos aquí a alguien que ya lo hizo. Está bien. Nos esperamos un poquito más. Entonces ya se dijo la solución, ¿no? Ustedes pueden poner valores arbitrarios a B y C y pues de acuerdo a las matemáticas elementales podríamos ir comparando uno con uno. O sea, A menor que B y B menor que C. O sea, sería if A menor que B and B menor que C. Entonces se imprime el menor es A. Si no, sí, o sea, sería el if B menor que C. Si eso se cumple, entonces el menor es B. Entonces se imprime el menor es B. Si no se cumple, entonces sería un si no. Ya no es un si no sí, sino simplemente un si no, que sería un else al final. El menor sería el valor de C. ¿Vale? Entonces, esa sería una forma. Nos esperamos un poquito más. Tengo apenas un resultado acá. A ver si alguien más nos manda su solución.
muy bien, ya tengo más resultados, muy bien, excelente. Bueno, entonces, una forma, no es la única, les digo, hay una función, pero bueno, usando condicionales, pues sería esta. Aquí esto, pues como dice acá, asigne valores arbitrarios a B y C, ¿no? Y aquí estoy haciendo asignación múltiple, ¿no? A es igual a 3, B es igual a 5, C menor que menos 7. Lo importante realmente es esta parte del código, ¿no? Entonces, va comparando A menor que B y A menor que C. O sea, si se cumple esta condición, entonces imprimes directamente el menor es A. Aquí uno podría hacer algo intermedio, pero bueno, digamos, no pasa nada, pero no sería lo más óptimo, ¿no? O sea, yo podría escribir menor igual a, ¿no? O sea, si se cumple eso, el menor sería A. Entonces aquí imprime el menor es menor. O sea, podría hacer también eso, ¿no? Pero no es necesario porque estoy poniendo más líneas de código, ¿no? Haría lo mismo. Entonces me voy directamente a qué quieres que haga, ¿no? O sea, en este caso, pues imprímeme cuál es el menor. Entonces, aquí el menor simplemente sería, pues A. Si se cumple eso, ya. Si no, sí. B menor que A y B menor que C, entonces el menor pues es B. Si no, pues ya ahí directamente el menor es C. Entonces podemos ahí correrlo y hacer podemos cambiar. Entonces, por ejemplo, aquí voy a poner menos 3, menos 5. Pues sí, ¿no? Entonces funciona, ¿no? Y obviamente, como decían, se puede hacer con la función min. Pero es bueno saber este tipo de cosas porque de repente ya para optimizar los códigos, uno de repente piensa en condicionales y empiezas a escribir. Y si lo que quieres es optimizar, pues tienes que usar las funciones que ya están hechas ahí en Python. Entonces, más adelante, de hecho, veremos el ejemplo del mínimo de una lista o de una tupla. Pero bueno, esto es solamente como ejercicio para usar if. Bien, vamos a continuar. De hecho, en la pasada nos quedamos en esta, creo. Ya no recuerdo. Pero bueno, estructuras de control iterativas serían los bucles. Entonces, vamos a estar hablando del bucle while y el bucle for. Entonces, dice, a diferencia de las estructuras de control condicionales, las iterativas, también llamadas cíclicas o bucles, nos permiten ejecutar un mismo código de manera repetida mientras se cumpla una condición. Entonces tenemos aquí de las cíclicas o bucles, sería el bucle while y el for. Entonces aquí otra vez dice, en este punto vale la pena extender algunos operadores de asignación, ¿no? Por ejemplo, si yo pongo el más igual, es la asignación adición, que ya es lo que estábamos viendo en la clase pasada, ¿no? O la semana pasada. Entonces, por ejemplo, si yo pongo x más igual a 1, esto es equivalente a x es igual a x más 1, o sea, el valor anterior y ahora le sumas un 1, ¿no? Pero para no estar escribiendo todo esto, pues lo escribes así, simplemente x más 1, que este es el que vamos a estar usando mucho. Pero también puedes usar el menos igual. Entonces, eso es el de subtracción, o sea, x menos igual a 1, equivalente a x igual a x menos 1, ¿sale? Entonces, el valor actual sería el anterior menos 1, y así. Sale el operador asterisco igual, esto sería multiplicación. Entonces, si yo pongo, fíjense que aquí no lo imprimió, esto es un error de acá. Les digo que esto es texto, esto no es código, esto es las tablas aquí, es el Markdown. Entonces, a ver, déjenme correrlo allí. Sí, ya se acabó. No sé qué está haciendo, pero ahí está. Entonces, x por igual a 2 es equivalente al valor actual de x, sería 2 veces x, ¿no? No es x al cuadrado, es 2 veces x. División, bueno, aquí está un pequeño resumen, ¿no? De repente los vamos a usar en algunos ejercicios. Por ejemplo, acá de los, bueno, todos son interesantes, pero por ejemplo, este es el de módulo. Este se usa mucho, por ejemplo, para verificar si algo es un entero o no. Entonces, ahí, si quieren, averiguan después ustedes cómo funciona el operador módulo.
¿sale? Que es esta sería su representación, ¿no? Porcentaje igual. Entonces, fíjense acá, dice X, porcentaje o X módulo 4 es equivalente, bueno, ahí lo puse igual. Pero, ¿qué significa? Por ejemplo, si tú divides un valor entre otros, si el residuo entero, ese sería el valor del módulo, ¿sale? Ahí les encargo que lo chequen. A lo mejor lo usemos en algún ejercicio, ¿sale? Bueno, bucle while. Este bucle se encarga de ejecutar una misma acción mientras que una determinada condición se cumpla. Entonces, ejemplos, vamos a ver. Entonces dice, mientras que año sea menor o igual a 2012, entonces se imprime, el mundo se va a acabar, ¿no? Eso nos habían dicho antes, ¿no? Pero bueno, en este caso, pues reportes del año, ¿no? Lo que ustedes quieran. Entonces, un ejemplo solamente. Entonces, fíjense ahí, para no tener problemas justo con los teclados, le puse año, ¿no? Pueden escribir año, pero de repente en algunos sistemas no lo toma, ¿sale? Eso no lo vimos acá, pero hay una forma de exportar ahí que lo escriba todo en UTF-8, ¿sale? Pero bueno, aquí no nos vamos a complicar la vida. Ok, entonces, a ver, aquí yo ya estoy dándole un valor a año igual a ver, déjenme, vamos a silenciar tantito acá, para que no, creo que ya. Ok. Año igual a 2001, entonces fíjense, mientras año sea menor o igual que 2012, 2 puntos, imprime, reportes del año. Fíjense, aquí el resultado no lo voy a sacar como un entero, sino que como una cadena de caracteres, ¿sale? Entonces, por eso lo pongo aquí como string, ¿vale? Ya arriba habíamos visto la tablita. O sea, esto sería un string año. Entonces me va a imprimir, fíjense, y abajo el valor actual de año sería año más 1, lo que vimos acá, ¿no? ¿Sale? O sea, vas a tener el valor actual y le vas a añadir un 1. Entonces, si empieza en 2001, empiezas primero, se cumple esa condición, entonces reporte del tal año pues sería de 2001. Y así, va subiendo hasta que ya no se cumpla esa condición y terminas, por decirlo así. Entonces, fíjense, si ejecutan ese, efectivamente, entonces reportes del año 2001, 2002, 2003 y así hasta 2012. ¿Sale? Ese sería Ahí escríbanlo para que lo tengan, porque vamos a hacer un ejercicio, creo. ¿Y qué pasa si nada más pones año en lugar de string? También no pasa nada. O sea, lo escribe como, en todo caso, como entero. Sí, lo podemos hacer. De hecho, vamos a ver. No pasa nada. Vamos a. Sí, lo imprime igual. O sea, eso solamente era pues, para ver, ¿no? Que si queremos que el resultado no lo escriba como números, sino como justo una cadena de caracteres, pues habría que cambiarlo, ¿no? Se puede. Pero no pasa nada, ¿no? Entonces, muy bien. Jugando un poco puede ser también flotante, ¿no? Ajá, Flotante. claro. Eso. Complejo. Ujú. Es cierto, o sea, la semana pasada vimos así rápidamente, pues que puede ser de punto flotante, entero, complejo, ¿no? O sea, pues solamente es para jugar. Ya más adelante veremos, por ejemplo, el formateo de salida. Queremos imprimir algo y lo queremos en cierto tipo, entonces, ¿cómo podríamos hacerlo? Eso lo veremos más adelante. Bien, dice, si observas la última línea, año más igual a 1, dice, podrás notar que en cada iteración incrementamos el valor de la variable que condiciona el bucle año. Si no lo hiciéramos, pues esta variable siempre sería igual a 2001 y el bucle se ejecutaría de forma infinita, que es más o menos lo que hicimos
jueves, ¿no? Que se quedó allí mi máquina haciendo un ciclo infinito, ¿no? O sea, entonces, nada más como para complementar eso, ¿no? Bien, esto es lo que estábamos haciendo en la clase pasada, digo, me lo voy a saltar. También podemos introducir la sentencia break a la mitad de un while. Por ejemplo, aquí dice, podemos interrumpir el bucle a la mitad usando, a la mitad se refiere a la mitad del código, ¿no? O sea, donde se cumpla la condición, pues podemos ejecutar un break. Entonces dice, a la mitad usando la sentencia break. Fíjense, dice, mientras true, o sea, mientras sea cierto, nombre igual a, esto lo veremos también un poquito más adelante, pero con esta sentencia, input, y luego dice, introduce tu nombre, lo que hago es que cuando lo ejecuto, me va a mandar a la salida que yo escriba algo, ¿sale? Entonces, allí uno también puede cambiar, o sea, yo puedo poner input.string, ¿no? O sea, que lo ponga, no sería punto string, input, y luego entre paréntesis poner que eso sea un string, pero bueno, no importa acá todavía, más adelante veremos. Entonces dice, input, introduce tu nombre, si nombre, es decir, si se cumple esa condición, es decir, si tecleamos algo, entonces termina. Es decir, que lo que va a hacer esto es que si lo corro y no se ejecuta nada, o sea, nadie escribe nada, no dice nada, entonces va a estar allí, va a estar corriendo infinitamente. Obviamente, pues no le va a hacer nada a mi maquinita, porque no está haciendo un cálculo, simplemente está esperando a que le des algo, ¿no? Allí a la entrada. Entonces, por ejemplo, lo voy a correr. Entonces dice, introduce tu nombre. Fíjense que si no hago nada, pues está corriendo, ¿no? Ahí se está ejecutando. Lo que les decía la semana pasada, ¿no? Aquí me indica aquí en esta celda, la estrellita esta, pues que está calculando, ¿no? En este caso, pues está esperando a que introduzca algo. Como no escribo nada, entonces, digamos, no hay un break allí, ¿sale? Hasta que ponga algo, entonces, sin nombre, termina el proceso, por decirlo así. ¿Sale? Entonces, introduce tu nombre, ya puedo escribir lo que ustedes quieran. Pepito. Y bueno, terminó, ¿no? Es un ejemplo solamente, ¿sale? Bueno, entonces dice, el bucle anterior incluye un condicional anidado. Si se dan cuenta, pues estoy usando while y también estoy usando un if, pero ya está anidado, ¿no? O sea, si mientras sea cierto, y hace esto, y luego si nombre, break. Bien, dice que verifica si la variable nombre es verdadera. Solo será verdadera si el usuario tipea un texto en pantalla cuando el nombre le es solicitado. Si es verdadera, el bucle para, es decir, hace el break. Si no, seguirá ejecutándose, o sea, seguirá esperando infinitamente hasta que alguien escriba algo, ¿no? Bueno, entonces, Disculpe, entonces si ponen un número, entonces seguirá corriendo o no, para, o sea, porque vamos a ver, porque como ahí no le puse qué tipo de entrada, entonces voy a poner un 5 y para, ¿no? ¿Sale? Sí, o sea, como dice ahí, está esperando que escriba algo, ¿no? Lo que sea, casi lo que sea. bueno, ok. Entonces con el while true puede ser que, o sea, que pongamos, o sea, lo que sea. Ujú. Bueno, Sí, ok. sí, o sea, aquí solamente dice, si es cierto, ¿qué? Pues que nombre sea algo a la entrada, eso es lo que está diciendo acá. Ujú. O sea, mientras esto sea cierto, ¿qué? Que la variable nombre es igual a algo que tú debes tipear aquí, o sea, algo que tú escribas, lo que sea. Si eso es cierto, entonces dice para. Por eso Oh, dice, o sea, si yo lo corro pero no tipeo nada, entonces no, o sea, la variable nombre no le he puesto algún valor, no le he asignado nada. Entonces no puede parar. O sea, se está ejecutando ahí ah, infinitamente porque no le he dado ningún valor. ¿Vale? Ya si quiero escribir algo, se cumple la condición, o sea, ya le asigné un valor y entonces termina el proceso. ¿Vale? sí, muchas gracias. Nada, aquí también otro ejemplo, digo, otra vez, i es igual a 0, lo estoy inicializando. Mientras i sea menor que 5,
2 puntos, imprime I. Y fíjense que otra vez le va sumando, pero fíjense acá, otra vez estoy usando un anidado. Si I es igual a 3, para. ¿Vale? Entonces, si no existiera pues me imprimiría hasta 4, ¿no? Porque se cumple la condición. Pero como acá en un punto intermedio, digo, si I es igual a 3, entonces para. Lo corremos y efectivamente, ¿sale? Ya hasta allí para. O sea, si pueden poner aquí 5, pues seguramente va a imprimir hasta 4. ¿Vale? Porque no se cumple la condición, ahí es la anidada, ¿no? Entonces, no hace el break. Tenemos 2, va a imprimir hasta el 0,1. Solamente son ejemplos, ¿sale? Entonces, a ver, aquí viene siguiente ejercicio. Usando while, otra vez, porque eso quiere decir que se puede hacer de otras maneras, pero acá usando while, imprima el cuadrado de los números cuyo cuadrado sea menor que 60. ¿Sale? O sea, hay que imprimir los cuadrados siempre y cuando sean menores que 60. ¿Vale? Usando while. Aquí, o sea, es más o menos como esto, ¿no? Pueden iniciar en 0, ¿no? Pueden iniciarlo en 1. Y entonces, mientras se cumpla, pues ya. Recuerden que para elevar un número al cuadrado usamos estrella, estrella, ¿no? O asterisco, asterisco. Entonces acá, por ejemplo, podría ser I, la pueden iniciar en 0 o en 1, o J o cualquier otra letra. Por ejemplo, K igual a 1, mientras K al cuadrado, es decir, K estrella, estrella, 2 menor que 60, 2 puntos, imprime K estrella, estrella, 2, ¿no? Y puedes hacer K, bueno, como tienes que irle cambiando, pues hay que hacer eso, ¿no? O sea, K más igual a 1. Ahí no hay que usar break, ¿no? No hay que usar break. Excelente, Isabel, muy bien. También, en lugar de usar, por ejemplo, I, estrella, estrella, 2, pueden usar I por I, ¿no? Es cierto, aquí, Isabel lo hizo así, es correcto, ¿no? Siempre se puede,
Si no sé cómo elevar al cuadrado, bueno, pues I por I. Entonces, muy bien. Muy bien, pues vamos a continuar. Les digo, es simple, o sea, pueden inicializarlo en donde quieran. Yo aquí estoy en K igual a 1, entonces, mientras K al cuadrado sea menor que 60, imprime K al cuadrado. Y bueno, le vas asignando, te vas sumando 1, o sea, el siguiente sería 2 al cuadrado y así. ¿Vale? Y bueno, ahí imprimes el resultado. Son solamente ejercicios simples o sin ninguna aplicación en primera instancia, ¿no? Bueno, vamos con el bucle for. El bucle for en Python es aquel que nos permitirá iterar sobre datos del tipo lista o tupla. La idea es ir recorriendo un conjunto de elementos, o sea, vas checando uno por uno. Entonces, ejemplo, dice, por cada elemento en mi lista, imprimir el elemento. O sea, vas checando, tienes una lista de, por ejemplo, de lo que tienes que comprar en el súper, lo corres y, pues, frutas, ¿no? Yogurt, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, fíjense, mi lista, aquí tengo una lista de elementos, helio, neón, nitrógeno, hidrógeno. Entonces, voy a usar el for. Entonces, dice, for elemento en mi lista, print elemento. Fíjense aquí lo interesante, ¿no? O sea, este elemento lo acabo de poner, ¿no? O sea, otra vez aquí puedo usar J en lugar de elemento o cualquier otra cosa. Se me ha pasado mencionarles, a ver si en la siguiente describo un poquito esto. Hay una cosa que le llaman el PEP 8. Son como un conjunto de normas de buenas prácticas, ¿no? Entonces, dentro de las buenas prácticas, nos dicen que todo código, y principalmente en Python, que es lo que estamos haciendo acá, deberíamos describir los códigos de tal manera que solitos me describan qué están haciendo, ¿no? Es decir, yo puedo poner aquí J o K o cualquier otra cosa, pero no me dice nada de lo que estoy resolviendo. Entonces se recomienda, por ejemplo, acá, para elemento en mi lista, imprime elemento. Entonces se entiende de tal manera que Python sea como leído, ¿no? O sea, así como lo pienso, así lo escribo. Y así ha sido, ¿no? En los casos de si A es menor que B, menor que C, entonces imprime el menor es. Esa es la idea, ¿no? Entonces es parte de lo que le llaman el PEP 8, que incluye ciertas normas de escribir los códigos, ¿no? Entonces, esa es una buena práctica, ¿no? Entonces, lo único que hace esto, pues es eso, ¿no? Ir recorriendo mi lista y me va imprimiendo, ¿sale? Pues les decía aquí esto de elemento, pues puedo cambiarle de nombre, pero algo que, de acuerdo a PEP 8, es importante. O sea, no pasa nada si no lo hago así, pero no es bueno. Entonces sería bueno poner aquí algo que me describa lo que estoy haciendo, ¿no? Muy bien, aquí otro ejemplo. Mi tupla, rosa, verde, celeste, amarillo, lo que sea. Entonces, por color, en mi tupla, imprime el color. Otra vez, aquí, color, ¿por qué color? Bueno, puedes ponerle otra cosa, pero otra vez, de acuerdo al PEP8, pues como que es importante que te haga recordar qué estás haciendo, ¿no? ¿Qué quieres imprimir, ¿no? Entonces, eso es bueno. Entonces, aquí ya recorre y pues ya me imprime pues la lista de elementos, o los elementos ahí de la tupla. ¿Vale? Yo ahí tengo una duda de qué pasó en la historia, ¿no? Yo por venir de la prehistoria, ¿no? O sea, programamos en Fortran y había el máximo de 8 caracteres, ¿no? Los bits, ajá. Entonces eso te limitaba de usar nombres, variables. Claro. Y de pronto ya usa lo que quieras,
que es porque los procesadores fueron mucho más potentes. Es correcto, o sea, entonces ya tienes más, por ejemplo, como todo se guarda en primera instancia en la memoria de tu PC, como ahora tenemos acceso, una maquinita mínimo trae 4 gigabytes de memoria RAM, ¿no? Mínimo. Entonces, tienes más chance de escribir este tipo de cosas. O sea, obviamente, escribas más caracteres, pues te va a ocupar más espacio en memoria. Pero eso lo... Leí algo también que comparan diferentes lenguajes, cuál consume más energía. Y Sí. ponen que Python es uno de los que consume. Es correcto, es correcto. Sí, de hecho, otra vez, si uno quiere optimizar y cosas así, pues, muchos no te recomiendan Python, ¿no? Deberías de irte a C++ o incluso Fortran, ¿no? Pero ese consumo de energía comparado con una lámpara es una cantidad pequeña. O sí es realmente. No, sí es, pero por ejemplo, cuando ya se quieren hacer, vamos a pensar que quiero analizar datos del CERN, por ejemplo, son millones y millones. Entonces, si hago un código allí en Python, por ejemplo, que me vaya checando o que elemento a elemento, justo esto, ¿no? Se va a consumir los años ahí checando, ¿no? O sea, no está optimizado. Sin embargo, si lo hace en otro lenguaje, quizá C++, puedes usar otro tipo de funciones y lo hace vectorizado, ¿no? Entonces, sí, o sea, sí hay diferencia, ¿no? Pero cuando son cosas muy grandes, ¿no? Pues este tipo de ejemplos no tiene gran problema, ¿no? Y ya en nuestro caso, lo que yo les platico a los estudiantes es que usamos Python más que para crear simulaciones o hacer ese tipo de cosas, ya es como para hacer el análisis, ¿no? Y tienes ya la lista ya depurada y la quieres imprimir con ciertos cortes, cosas así, lo puedes hacer con Python, ¿no? O sea, es como que esa parte, pero bueno, obviamente hay software que está hecho en Python, ¿no? Ya sí. Ok, muy bien. Bueno, ya, eso es esto de la lista. Bien, dicen los ejemplos anteriores, elemento y color, lo que les mencionaba, son dos variables declaradas en tiempo de ejecución. Es decir, se declaran dinámicamente durante el bucle, asumiendo como valor el de cada elemento de la lista. Entonces, pues desde allí se puede cambiar, ¿no? Pero bueno, también de acuerdo a PEP 8, pues conviene hacer eso. Pero bueno, a ver, otro ejercicio más. A ver. Bueno, todavía no. Todavía no. A ver, dice una cosa que haremos de manera recurrente será recorrer un rango de números. Esto lo conseguimos con la función range en Python. Entonces, vamos a ver un ejemplo. Dice, por cada año, en el rango de 2001 a 2013, imprimir la frase informes o reportes del año, ¿no? Entonces, vamos a usar lo mismo que ya habíamos hecho arriba, pero en lugar de irse desde 2001 o mientras 2000, año sea menor que 2012, lo que sea, ahora me voy a ir desde un rango, ¿no? Entonces, por año, in range, 2001-2013, 2 puntos, imprime esto, ¿no? Entonces ahí, pues, empieza desde acá, ¿vale? Y bueno, ahí queda hasta 2012. Algo que mencionar acá también, igual, si yo quiero que hasta 2013 lo incluya, entonces sería 2013 más 1, o sea, 2014. Eso es importante porque vamos a hacer otros ejercicios, por ejemplo, de sumas, y si quiero que llegue hasta el número n, y si yo escribo in range, por ejemplo, de 1 hasta n, el número n no lo va a incluir 1 antes. Entonces habría que escribir allí n más 1, ¿no? Son cosillas ahí de Python, ¿no? Bien, solamente, ¿no? Esto lo vamos a estar usando, perdón, en los ejercicios. Entonces, fíjense acá, for i in range 3, si no pongo de dónde comienza, pues entiende que desde el 0, ¿vale? Entonces, fíjense otra vez, no incluye el 3. Aquí imprime i, entonces 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, ¿sale? La sesión pasada, había un tercer argumento, Ajá. el rango, creo que era el incremento, ¿no? Ya sí, era el que ya vimos. ¿Puedo dar como 1? Sí, en sí, o sea, porque estaba en la tabla esta, ¿sí?
A lo mejor aquí lo veamos ahorita. Sí, sí, pero bueno, a lo mejor tendría que ver con esto, ¿no? O sea, si yo pongo el operador más igual, si es más igual a 1, pues lo que hace es incrementar en 1. Pero tú puedes poner ahí lo que quieras. O sea, si quieres que lo vaya incrementando de 2 en 2. Comando, rango, Ah, range, ajá. una entrada donde inicia, donde termina. Ah, ya. Eso es para la indexación. Eso es en los arreglos, ¿no? O sea, tienes una lista y quieres que imprima todos, por ejemplo, sería 2 puntos nada más. Lo vamos a retomar más adelante, pero eso es en indexación, ¿no? O sea, la sintaxis era inicio, parada y salto, ¿no? Eso, creo que sí era eso, ¿no? De lo que me hablas. Sí, lo veo. Ujú. Sí, eso es en indexación. Lo vamos a retomar más adelante, ¿sale? Entonces, pero bueno, ahí va a estar en las notas, ya está. ¿Sale? Bueno, aquí vamos. Vamos a continuar. Acá otra vez otro ejemplo más para JJ en el rango de 2 a 5, imprime JJ, ¿no? Entonces, ejercicio, otra vez, está sencillo, ¿no? Usando un for, imprima el cuadrado de los números entre 5 y 11. Entonces, pensando en usar range, ¿no? Bien, vamos a continuar. Es algo muy simple como esto, ¿no? Para i en el rango de 5 a 11, imprime i por i o i asterisco asterisco 2, ¿no? Cualquiera de las dos opciones es válida. Muy bien. Bueno, ya para terminar hoy, vamos a introducirnos un poco en funciones, ¿no? Que esta es una parte importante a la hora de querer trabajar con Python, ¿no? Bueno, ahí hay mucho rollo, pero bueno. La sintaxis de funciones o cómo escribir una función es esta, fíjense. Def, o sea, siempre vamos a definir así una función, def, un nombre que no tiene que ir así, ¿no? Simplemente aquí para hacer hincapié en que tengo que ponerle un nombre a esa función. Paréntesis, irían aquí los argumentos de la función. 2 puntos, igual es el mismo espaciado que hemos estado trabajando arriba. Y aquí el cuerpo de la función, es decir, si es f de x igual a x al cuadrado, entonces sería definición, cuadrados o función cuadrada, lo que ustedes quieran, ¿no? Algún nombre ahí, f solamente, y aquí pondrían un argumento, y aquí en el cuerpo, ¿qué va a calcular? X al cuadrado, por ejemplo. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, esa sería la sintaxis de una función. Muy simple, ¿no? Definición o def, nombre, abres paréntesis, aquí tendrías que escribir los argumentos. Vamos a ver ahorita qué tipo de argumentos podemos poner. Hay varios tipos y el orden en que se deberían de colocar. 2 puntos y el cuerpo. O sea, ¿qué quieres que haga esa función? O con los argumentos que introduces, ¿qué quieres que calcule, no? Entonces, nada, no, esos son solamente ejemplos. Entonces, a ver, fíjense, vamos a definir una función así muy simple. Def, nombre,
42. Entonces aquí solamente es una función así, ¿no? Fíjense que aquí no le estoy poniendo argumentos, ¿no? 2 puntos, el cuerpo, y entonces quiero que me regrese 42. Fíjense que acá en lugar de poner return, también puedo poner print 42. O sea, puedo hacer lo que quiera ahí, ese es el cuerpo. O en este caso, siempre me va a regresar 42. Entonces, si lo defino así, lo mando a traer, o sea, lo mando a llamar la función. Y una vez que la definí, ya la puedo usar, ¿no? Entonces, si escribo así, pues me va a imprimir 42. ¿Vale? O sea, quizá no es el ejemplo más ilustrativo, pero bueno, es un ejemplo, ¿no? Entonces, ahí está. Fíjense acá, puedo usar entonces, una vez que ya tengo la función, puedo mandarla a traer así también. Print 42 sin argumentos y bueno, me va a imprimir lo mismo. Puedo a la función, la puedo reasignar a otra variable, por ejemplo aquí x igual a la función 42. Entonces imprime x y me va a imprimir 42. ¿Vale? Son solamente ejemplos así muy simples. Ok, vamos a ver. Bien, vamos con los argumentos. Entonces, como les mencionaba, aquí entre estos paréntesis deberían de ir los argumentos de la función. Entonces, la sintaxis es esta. Def, el nombre de mi función, abro paréntesis y tendría que ir colocando los argumentos. O sea, por ejemplo, si es una función de las variables x y y, entonces aquí tendría que colocar mis argumentos x y y. A este tipo de argumentos se les llama argumentos posicionales, porque dependen de la posición. Es decir, si yo defino una función f acá, y escribo primero aquí x, y luego aquí y en el cuerpo regrésame el valor de x al cuadrado más y al cuadrado, entiende que el primer valor, bueno, el valor de x es lo que voy a colocar aquí en la primera posición. Y el valor de y lo que voy a colocar aquí en la segunda posición. Entonces, depende de la posición acá. Por eso se les llama argumentos posicionales. Fíjense. Def 42 or bust. Entonces, aquí tengo un argumento. ¿Sale? Entonces, 2 puntos. El cuerpo dice si x, o sea, si introduzco algún argumento, imprime 42. Si no, imprime 0. ¿Sale? Entonces, es un ejemplo solamente, pero igual no tiene, si es true, pero podemos ponerle allí varias cosillas. A ver. De hecho, abajo está, yo no voy a hacerle nada a este. Voy a hacer así. Entonces, por ejemplo, 42 or bust, si es 0, imprime 0. Si es no escribo nada. No le gusta porque ya le puse acá, o sea, estoy definiendo que tiene que llevar algún argumento. ¿Vale? Pero bueno, quizá no sea el mejor ejemplo. 2, vamos a poner. Escribo 0. 0. Bueno, ya. Vamos a ver algo más interesante. A ver, de esto de los argumentos posicionales. Entonces, fíjense aquí, vamos a pensar que quiero crear mi propia definición de la función exponencial, ¿no? Bueno, una base elevada a cierto exponente, ¿no? Entonces, nombre, y le he puesto power, lo que ustedes quieran. Los argumentos son base y a qué exponente vas a elevar, ¿no? Entonces, 2 puntos, regrésame, base elevada al exponente x. Esto de los argumentos posicionales, lo que les decía es que si yo introduzco aquí, por ejemplo, ya cuando mando a traer power y pongo 10, bueno, pongo 2 y aquí 10 pensando que me va a elevar 10 al cuadrado,
pues no sería así, porque lo primero que estoy aquí poniendo es la base. Entonces se debe respetar eso, o sea, por eso dice que es posicional. Es decir, el primer numerito que siempre vaya a poner se refiere a la base. Y el siguiente, pues al exponente de la base, ¿sale? Eso sería, bueno, fíjense aquí algo importante. Dice, las funciones también pueden llamar a otras funciones desde dentro de sus cuerpos. No nos sería muy útil si no se pudiera, ok. Fíjense, dice, consideremos la expresión matemática el seno de 1 sobre x. En esta función, algunos recordarán que está bien definida, pero menos en x igual a 0, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo mando a traer la función seno de 1 sobre x desde Python, para cualquier valor de x, pues seguramente en x igual a 0 me va a marcar error. O sea, eso no lo tiene definido. Entonces, nosotros allí podríamos usar un if, así como acá, para decir si en x es igual a 0, ¿cuánto sería? Porque se puede demostrar que en el límite, si llega, también es 0, ¿no? El límite del seno de 1 sobre x, cuando x tiende a 0, pues es 0. Entonces dice, sí, es fácil de demostrar esto, entonces converge a 0, y entonces nosotros podríamos escribir nuestra propia función de seno de 1 sobre x. Es decir, si mando a traer así directamente, pues no, me va a marcar ahí un error cuando x sea igual a 0. Pero nosotros sabemos de cálculo que sí converge a 0, el límite de seno de 1 sobre x cuando x tiende a 0. Entonces, una forma, fíjense que aquí no habíamos hecho esto, ahora estamos usando uso de una librería, ¿no? Que es mat. Esto para usar la función seno. Entonces, podríamos usar mat, también podríamos usar numpy, y bueno, eso lo iremos viendo más adelante. Pero bueno, acá, entonces, from mat, import sin. Otra vez, les había mencionado algo del PEP 8, que son el conjunto de normas que nos dicen cómo deberíamos escribir. Nos dice también, porque yo lo suelo hacer, digo, es un error que yo cometo, por ejemplo, del módulo mat, import, y aquí uno suele poner un asterisco, es decir, impórtame todo. O sea, todo lo que tenga mat, impórtalo porque lo voy a usar. Entonces, eso no está optimizado. O sea, según PEP 8, no se recomienda hacer eso. O sea, no pasa nada, lo puedes hacer, pero no estás optimizando el código. Entonces, más vale, por ejemplo, acá, pues de mat, ¿qué vas a usar? Pues sí, nada más. Entonces, solamente impórtame la función seno. ¿Qué diferencia hay entre en lugar de iniciar con from, un import directo, import mat? Ah, puedo hacerlo, se puede hacer from mat, import sin, también se puede. Oh, import mat. Me refiero a el import y que ya importe la biblioteca. Bueno, tendría que escribir dos líneas, porque tendría que escribir import mat, ¿no? Luego abajo, from mat, import sin. ¿Vale? O sea, dos líneas. No lo carga, así. No. Bueno, otra vez, quizás sí, pero si pones import mat y asterisco, ¿no? Y abajo entonces vas a poner mat.sin. Sí. Entonces, bueno, son varias ahí detallitos, pero bueno, igual funcionan. El argumento es un argumento, pero cuando no pones el espacio vacío, ahí qué significa me perdí un poquito. Bueno, digamos, sí, solamente eran ejemplos, ¿no? O sea, uno puede, de hecho, aquí en todo esto, este rollo dice que no se recomienda hacer ese tipo de cosas. O sea, si vas a definir una función, pues sí, ponle qué argumentos va a tener. De hecho, esta es digamos, la definición, digamos. Pero el anterior, ¿qué hace? Pues aquí, cuando dices, por ejemplo, hay 42. Ajá. Bueno, como definimos aquí, no le pongas nada y siempre te va a imprimir 42. O sea, no es necesario ponerle aquí un argumento. Así la definí. Entonces la mando a traer, 42, espacio y siempre me va a regresar 42. Más bien aquí, a ver, déjenme
insertar otra celda. Vamos a correr esta. Entonces, si yo hago tú, y le voy a poner algo, ¿no? O sea, un argumento, 4, por ejemplo. ¿Qué hace, no? Entonces ahí no entiende, ¿no? Porque la definí sin argumentos. Sí, digamos, eso quizá no tenga mucho sentido. De hecho, más abajo vamos a ver, sí, o sea, si es una función, pues se supone que vas a ponerle argumentos, ¿no? Más bien la idea es qué tipo de argumentos acepta y en qué orden, ¿no? Entonces vamos con los posicionales, ¿no? Entonces por eso el ejercicio o el ejemplo de... Es como tener unas pinzas y usarlas como martillo. Exacto, exacto. Sí, sí, o sea, se usa con algo que no, o sea. Entonces, de hecho ahí lo dicen en la letra. Sí, exacto, sirve, pero no es para lo que es, ¿no? Claro, entonces, bueno. Entonces continuamos acá con... ¿Dónde estábamos? Aquí estamos. Entonces, fíjense que en este caso, la función seno de 1 sobre x, nosotros podemos escribirla ahora en Python y decir, fíjense, definición, aquí es el nombre, ¿no? O sea, seno inverso de x, ¿no? Cualquier nombre que ustedes quieran, ¿no? Tengo un argumento posicional, que es la x, 2 puntos, fíjense, si x, o sea, si este argumento es 0, entonces regrésame el resultado 0. ¿Vale? Eso porque, bueno, ya nosotros demostramos, se supone que converge a 0, ¿no? Cuando x tiende a 0. Si fuera otra cosa, bueno, pues podríamos escribirlo allí, ¿no? Si no, pues calcúlame el valor de seno de 1 sobre x. Y ya. O sea, si no está en este punto que es crítico, pues nada, calcula y regrésame el resultado. Definir funciones por segmento. Exacto, funciones escalonadas. Pues funciones escalonadas, uno lo puede hacer, es una forma. Por eso les decía, o sea, la función seno de 1 sobre x la puede uno escribir así, mandarla a traer directamente de Python, pero si x la estás recorriendo en un rango donde 0 está incluido, te va a marcar error ahí. Pero como nosotros sabemos de cálculo, bueno, decimos, no, pero en x igual a 0 sí converge a 0, entonces escribe una función escalonada. En x igual a 0, el resultado debe ser 0. Entonces, ya ahí está, ¿no? La forma de escribirlo y, bueno, funciona, ¿no? O sea, entonces, por ejemplo, seno inverso de x en 0. Ahí, ¿dónde quedó? Ahí está. Entonces, me va a regresar. Entonces, si fuera otro resultado, bueno, pues lo escribes acá y listo. Muy bien, todavía tenemos tiempo. Pregunta, aquí, ¿Sí? la variable x es, pues, obviamente la variable de mi función, y la palabra result es porque obedece esto que comentabas antes de que el código debe de ser intuitivo, el vocabulario debe ser intuitivo, o esta palabra result ya está en el vocabulario de Python. No, exacto. Aquí uno puede poner cualquier cosa, ¿no? Pero resultado o algo que sea intuitivo, ¿no? Sí, sí, muy bien. O sea, no es Okay. De hecho, recordemos que otra vez, la sintaxis es def, nombre, argumentos, y en el cuerpo uno puede decirle que haga cierta cosa o que incluso nada más imprima algo, ¿no? Ok, gracias. Exacto. Puedo quitar result, poner print 0, ¿no? Es correcto. Pero ahí lo estás forzando, ¿no? A que te dé 0, ¿no? Sí. Lo hace así. Claro, aquí, o sea, si x es igual a 0, entonces resultado igual a 0. Estás diciendo que te anima eso. Claro. ¿No lo hace? ¿El límite? No. O sea, otra vez, no lo defino así y defino x en un rango donde incluya 0, me va a marcar error. ¿Vale? Porque no está definido. Y aquí dice, si no, o sea, si x no es el 0, entonces, o sea, calcúlalo, ¿no? Resolve ahora es esto, ¿no? Incluso, a ver, aquí else me podría ir, regrésame seno de 1 sobre x. Sí, o sea, hay muchas formas, o sea,
Otra vez, eso depende mucho de nuestra habilidad. O sea, hay gente de verdad que es bien hábil y dice, eso no es lo más óptimo. Y dice, yo me quito varias líneas y lo escribo así y es válido, ¿no? Este, Pero digamos, en este primer acercamiento es que se vea transparente. sí, exacto, exacto, que sea intuitivo, ¿no? O sea, ok, si esto es igual a cero, el resultado es cero. Lo estoy forzando, como dice Marco, ¿no? Pero bueno. Hablando de forzando, entonces podríamos entrar a map y ahí modificar estas funciones directamente. Sí, 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 sí. Claro. Sí, 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 es correcto. O sea, uno puede entrar al módulo de MAT y introducir esta parte, ¿no? O sea, eso pues no es la gran cosa, pero hay que ahora, desde la instalación, por ejemplo, de Anaconda, hay que irnos a los módulos, al módulo de MAT y buscar las funciones seno, coseno, todas esas. Y estas paqueterías hay algunos que hagan loops. Que parece muy adecuado esto para manejar divergencias, ¿no? O sea, tú le llamas 1 entre epsilon y No manejado, parece que sí, pero no. O uno hacerlo, o sea, hacer tus propias, tus propios módulos. Esa es la idea también, ¿no? O sea, crearte tus propios módulos. Pero bueno, bueno, ya, eso, ¿no? Sería eso. Bien, entonces aquí, ¿qué estamos viendo acá? Bueno, lo de argumentos posicionales, ¿sale? Estos son argumentos posicionales y se respeta el orden. Bien, también dentro de las funciones, esto no es a fuerza, yo puedo introducir algo que se le llama los docstring. ¿Qué es esto? Bueno, pues simplemente sería como la ayuda, ¿no? O sea, esto, si yo defino así una función, y aquí pongo función que me calcula, o función, ¿cómo se llama? A pasos, lo que sea, algo que me describa lo que estoy haciendo, lo que estoy calculando, lo puedo hacer o no, ¿sale? Entonces, si ustedes se crean sus propias funciones y después quieren como que saber qué hace exactamente o qué argumentos deberían de introducirle, pueden poner eso en el docstring, ¿sale? Entonces dice, los docstring o las cadenas de documentación debe ser descriptiva y concisa, bueno. Entonces, fíjense, del ejemplo que estábamos viendo, el de power, ¿no? Entonces, dep power base, coma x, entonces calcula base elevado a la x, ¿no? Dice que ambos x y base deberían de ser enteros. Aquí dice de punto flotante u otros de tipo numérico. Pero bueno, ustedes pueden poner lo que quieran, ¿no? Algo que describa su función. Y aquí regrésame base elevado a la x. Entonces, si yo lo escribo ya, así, lo defino. Fíjense que aquí ya estoy corriendo power 10.3. No, ya no sale esto, ¿no? La documentación. No tiene por qué salir. ¿Cómo puedo acceder al docstring de una función? Entonces, aquí hay una forma. Escribo el nombre de la función, power, punto, y aquí son dos guiones bajos, ¿sale? Guión bajo, doc, guión bajo, y entonces me sale la documentación, ¿vale? Creo que hay otra forma que es help. A ver, a ver. Entonces, a ver, vamos a poner help power. Así es. ¿Ya vieron? Entonces, hay dos formas. Yo creo que esta es la más sencilla de recordar, ¿no? Para acceder como a la guía o el manual o la documentación de la función, pueden usar también help y la función que ustedes acabaron de definir, ¿no? ¿Vale? Entonces ahí ya nos dice power base x, computa, bueno, lo que ustedes hayan escrito, ¿sale? Bueno, wow. Con esto, para cerrar la clase de hoy,
¿Qué les parece como ejercicio? No lo escribí acá. Si escribimos una función que nos calcule, por ejemplo, la suma de los primeros n números naturales. O sea, tú le das un número, por ejemplo, 5, que te haga 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Es la suma de Gauss, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Sale? Entonces, ajá, exacto. No, bueno, pero esa es la idea, ¿no? O sea, calcularlo usando lo que hemos visto, funciones, y pues en el return podrías ponerle, si tú introdujiste n, por ejemplo, como argumento posicional, entonces que lo compruebe como n por n más 1 sobre 2. Y entonces, ¿cómo harías la función? Esa es la comprobación. La otra es una suma, ¿no? O sea, esto de, para i, inicias la i en cierto rango o lo que sea, y le vas sumando de uno en uno, ¿no? Ya vimos más o menos eso. Entonces, a ver, los que estamos en línea, el ejercicio es, por ejemplo, escribir una función que me regrese la suma de los n primeros enteros. Es decir, por ejemplo, si yo introduzco n igual a 3, pues sería la suma de 1 más 2 más 3, y eso es la suma de Gauss, sería 3 por 3 más 1 sobre 2, ¿no? Y así para cualquier valor de n, pues ponerle, bueno, que calcule la suma, ¿no? Entonces, pueden definir la suma, por ejemplo, podría ser def, suma Gauss, entre paréntesis, ¿cuántos argumentos necesitan? Nada más una, digo, para que sea intuitivo, pónganle una n, ¿vale? Entonces, pues, sería def, espacio, nombre, suma gaussiana o suma de Gauss, entre paréntesis n, 2 puntos, y ¿qué iría haciendo, no? Sería allí en el return, hay que poner qué quiero que me regrese, ¿no? ¿Sale? Y puedo hacer la comprobación para el valor de n que yo haya introducido, que me imprima n por n más 1 sobre 2, ¿no? Entonces, es un ejercicio. Resultado final o todos los elementos. Ahí es igual opcional, ¿no? O sea, porque puedes ir para i igual a 1, ¿cuánto va la suma, no? Sí, eso ya es otra vez el formateo, ¿no? Pero puede imprimirte el resultado final. Y si se puede, pues, escríbanle su doc stream, ¿no?
¿Ya para qué? O sea, queremos esto, ¿no? Una función que me calcule la suma de los n primeros enteros, ¿no? Entonces sería, por ejemplo, para k igual a 1, bueno, así. Y esto sería la comprobación. También puedes regresar que te imprima para el valor de n que le hayas dado, pues te imprima n por n más 1 sobre 2, ¿no? Eso sería la comprobación. Entonces les decía, por ejemplo, puedo decir definición suma de Gauss, n, dos puntos. Pueden iniciar la suma en 0, ¿no? Pues es s igual a 0 y bueno. Muy bien. Ah, pero eso sería ya la comprobación. O sea, está bien, pero eso sería la comprobación. Y hay que hacer o sea, la función que quiero es esto, ¿no? Que me sume los números. Y esto pues sería, o sea, le puedo poner que regrese esto, pues solamente para comprobar, ¿no? Entonces, por ejemplo, algo así, ¿no? Dep suma de Gauss, el nombre es lo de menos. Su variable posicional, bueno, su argumento posicional, un docstring, calcula y devuelve el valor de la suma de los n primeros términos. Fíjense que aquí estoy poniendo el primer valor, bueno, aquí estoy usando una variable s de suma, es igual a 0. Fíjense, entonces, para acá, en el rango de 1 hasta n más 1, otra vez, porque recuerden que si le pongo n, entonces no va a llegar hasta n, va a llegar hasta n menos 1, ¿no? Entonces, si le pongo n más 1, ¿qué puedo hacer? Ah, bueno, al valor de la suma, le va sumando más k, ¿vale? Es una forma, ¿no? Es esto, ¿no? O sea, digo, para que se vea parecido a la ecuación, ¿no? Desde k igual a 1, pero en este caso no termina en n, sino que en n más 1. ¿De quién? De k. Recuerden que entonces el valor sería k más 1, o sea, el valor anterior, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, más 1, hasta n más 1, o sea, termina hasta n. Entonces, fíjense acá, no es necesario así, en el retorno puedes mandar a imprimir algo. Aquí dice, el resultado de sumar de 1 hasta la n que eligió es S, o sea, aquí me va a dar el valor de la suma, escrito de esta manera, verificando con la fórmula n por n más 1 sobre 2, ¿no? Aquí directamente está tomando el valor de n, ¿no? Entonces, esta es una forma, a ver, vamos a correrlo. Entonces, si yo le pongo 4, pues el resultado de sumar de 1 hasta, aquí fíjense, aquí me falta, puedo cambiar ahí, en lugar de decir hasta la n que eligió, en lugar de poner la n, aquí poner una coma y poner la n, ¿no? La n que yo he colocado. Entonces eso puede cambiar ahí. Y verificando, usando la ecuación, entonces aquí sí es, si puse 4, será 4 por 4 más 1 sobre 2, que es 10, ¿no? Entonces, pues ahí nos quedamos hoy y ya en la siguiente clase vamos a hacer algo un poquito más complejo. Bueno, de hecho se puede sacar de ahí. O sea, se puede calcular pi por medio de esta serie, ¿no? Serie infinita. Entonces acá no vamos a poner infinito, pero nos podemos acercar, ¿no? Mientras, bueno, eso lo haremos en la siguiente sesión, el jueves. Muy bien, pues buenas tardes a todos los que estamos allí en línea todavía. Los veo el jueves. A tarde. Gracias. Bonita Hasta Hasta tarde. luego. luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, bonita tarde. Hasta luego igualmente. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego.